Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y este es el canal de Algo Más que Rock and Roll. Hoy vamos a estar hablando de la escala Goldmine, este sistema internacional eh, que pretende ser una guía, un sistema unificado, un sistema estándar de clasificación de los vinilos usados para el sistema de compraventas. Esto es poder unificar el criterio con respecto al estado de los discos. Cuando vos vas a comprar un disco y no tenés la posibilidad de verlo, el vendedor, mediante la escala Goldmine, te ofrece una clasificación, una calificación del estado del vinilo. Esto va de un estado, del mejor estado posible, hasta un estado malo, ¿sí? Esto está repleto de subjetividades, en una cuestión que podría regirse más por la picardía que por el criterio del sentido común. Podemos pensar que el vendedor califica de mejor estado a vinilos que no lo son tanto. Y eso a veces sucede. Por eso yo siempre digo, y hay un video donde yo hago algunas consideraciones acerca de la compra de vinilos usados, que lo importante cuando compramos discos es saber o tomar el derecho a reclamar o devolver el disco cuando creemos que no responde a la expectativa que nosotros teníamos. ¿Sí? Si creemos que un disco estuvo valorado, estuvo calificado, clasificado de una manera mejor a la que nosotros creímos al momento de comprar, nosotros tenemos que tener el derecho de poder devolverlo. Páginas de compraventa muy comunes en estos días, la página más común en Argentina, protege mucho al comprador, por eso te da la posibilidad de devolver el disco. Pero aún así, en las ferias del Parque del Centenario, no fue mi caso, pero yo siempre que compro en Parque Centenario, que incluso con algunos vendedores ya tengo algún cierto conocimiento, por lo menos de vista, queda claro y queda implícito que si el vinilo no responde o tiene algún problema, yo voy y se lo llevo de nuevo y me lo devuelve. Y yo he visto cómo algunos compradores han cancelado ventas que habían realizado porque se encontraron con que el estado del vinilo no era el que ellos esperaban. Pero bueno, esta escala Goldmine debería ser respetada y es una buena manera. Cuando hablo de Parque Centenario, por ejemplo, también el otro día pensaba que los discos en las ferias, los discos usados en las ferias, no están clasificados. Y estaría bueno que lo estén. Estaría bueno que vos al ver el disco veas en qué estado está o en qué estado el vendedor dice que está. Y por eso también, y a lo largo del video esto también lo voy a repetir, cuando encuentres vendedores, cuando encuentres tiendas, cuando encuentres puestos de feria cuya clasificación te satisface y los videos están en buen estado y hay una serie de cosas que vos ves que te hacen bien, no lo dejes escapar, ten en cuenta esos vendedores, porque seguramente así como te respondieron bien una vez, te van a responder bien siempre. Para adentrarnos en esta escala Goldmine que tiene diferentes, enumera diferentes siglas para el estado del disco, de acuerdo a un disco perfecto hasta un disco malo, voy a ir leyendo lo que a mí, dentro de porque también en internet o dentro de lo que digamos uno busca, hay diferentes, la escala Goldmine, si bien es un estándar, hay algunas diferencias. Por ejemplo, la de Discogs, que era la que yo pensaba leer. Yo pensaba tener acá, en una compu que tengo acá, la escala Goldmine de acuerdo a Discogs. Pero Discogs no te pone un estado que para mí es importante. Discogs no te pone el disco en estado excelente. Discogs pasa de Nerd Min, que ya vamos a llegar a eso, a un Very Good más. Y acá encontré la página Music Jungle, que es una página chilena de compraventa de artículos de discos y otras cuestiones. No conozco la verdad la página Music Jungle, pero tiene una escala Goldmine con la cual más o menos adhiero. Y aún con susceptibilidades, me parece que es la que más se acerca a lo que yo pienso. ¿Qué es la escala Goldmine? Dice acá, es un sistema de graduación internacional que se utiliza para establecer el estado de los discos de vinilo y sus tapas. Sus tapas, por supuesto, todo el disco. El criterio es unificar todas las posibilidades. Bueno, esto te está diciendo lo que yo te dije. Y vamos entonces a ver, de acuerdo a esto, y luego lo analizamos, ver qué nos dice de Mint o nuevo. M. La sigla M es Mint.
nuevo. Es el mejor estado en el cual podemos encontrar un disco usado. Hablamos de un disco o una tapa sin ningún tipo de uso. Es un estado pocas veces utilizado por la dificultad de encontrar discos usados sin ningún tipo de desgaste, por más ínfimo que sea este. Ten en cuenta que un disco mint puede no estar sellado si es que viene así de fábrica. Esto es una contradicción, como un disco mint, o sea, sin uso, puede estar en el mercado usado. Puede estar porque el mercado usado tiene sus propias tiendas, tiene sus propios puestos y tiene sus propios vendedores a través de páginas, a través de sitios web. Entonces, un vendedor que tiene discos usados puede tener un disco que esté nuevo, pero él no es un vendedor de discos nuevos, por lo tanto, por ejemplo, no te ofrece factura, no te ofrece una garantía escrita. Entonces, ese disco está clasificado dentro de una escala de discos usados. Por más que no sea muy habitual, la escala mint es de un disco que no tiene uso, pero que en el caso de este mercado, pues un disco que sí haya sido abierto. Un disco nuevo que fue abierto pero que no tuvo uso, ningún signo de uso. El disco está como nuevo, está como si vos fueras a una disquería y lo compraras completamente nuevo el disco. Ese es el estado mint, ¿de acuerdo? Es un disco que está igual a comprarlo en una tienda de discos nuevos, ¿sí? Y aquí no hay ningún tipo de duda ni ninguna especulación al respecto. Es un disco que tiene que estar perfecto, aún abierto. De ahí pasamos a una segunda categoría que es el Near Mint. Near Mint. Se escribe Near Mint y la sigla es letras mayúsculas, una N y una M. Near Mint. Es casi nuevo. ¿De acuerdo? Un disco que puede haber sido usado, aunque no necesariamente, pero tiene signos evidentes de uso. Puede referirse a un disco que fue reproducido una sola vez o varias, en su totalidad o parcialmente, siempre y cuando no evidencie signos de desgaste. La tapa luce como nueva, sin ningún tipo de marcas, ni stickers, ni escrituras. Un disco como nuevo, ¿sí? Un disco usado como nuevo. Esto puede pasar en reediciones, puede pasar en discos de época que estén en excelente estado, pero no excelente porque excelente es otro estado de la escala Goldmine, pero el Near Mint es como nuevo, es igual a nuevo, con quizás algún signo de uso. Y un disco que sí fue reproducido algunas veces. Es un disco casi nuevo, como yo tengo varios acá. Yo tengo discos, a ver, lástima que no preparé, pero yo te puedo decir que vamos a buscar algún disco. Este Spinetta Páez, ¿sí? Este Spinetta Páez es un Near Mint. Es un disco que compré, lo escuché un par de veces y ahí está. Creo que tiene 2 pasadas, quizás tenga 3. Es un Near Mint, es un disco que está como nuevo, o sea, en mi equipo que no, digamos, tiene ningún tipo de cosa que pueda maltratar, digamos, al álbum. Este álbum doble es un Near Mint, es un disco que está como nuevo, y si yo quisiera venderlo, lo venden un buen valor con respecto al mismo disco, digamos, nuevo. Aquí empiezan, y de aquí para abajo es donde empiezan quizás las susceptibilidades que esta misma página habla, porque empiezan los lugares, las calificaciones donde vos encontrás la mayoría de los discos que te puedan llegar a interesar. Excelentes, más que muy buenos o muy buenos, porque ese es el rango de la mayoría de los discos que vas a encontrar y es el rango a donde nosotros apuntamos. Discos que estén en excelente estado o que estén en muy buen estado, ¿sí? Eso es lo que en general se apunta. Por eso aquí es donde entra la susceptibilidad, la viveza criolla si querés, y donde tenemos que tener cuidado y donde tenemos que ser muy específicos y entender bien qué son signos de uso, qué son ruidos, qué son tocs, qué son las cosas que hacen que un disco no esté en tan buen estado y perjudican la escucha. Eso es lo que tenemos que entender para saber en qué momento nosotros estamos pasando de un disco que nos conforma a un disco que realmente no queremos tener. Y aquí la página esta me habla, sí pone la calificación de excelente, EX, excelente. A partir de este grado empieza a intervenir la subjetividad de la persona que gradúa y el sistema de reproducción que utiliza. Un disco excelente no debe tener ningún tipo de ruido al ser reproducido. Visualmente puede tener algún desgaste, pero mínimo. Marcas por sacar, guardar el disco en el sobre interno, especialmente los sobres de papel. Estas marcas no tienen que afectar en ningún modo la correcta reproducción del disco. Las tapas en excelente estado deben conservarse en perfecto estado. Un disco excelente, ¿sí? Un disco excelente. Bueno, yo te había mostrado. Bueno, mira, acá tenés, este está como nuevo. Acá tenés una reedición, este te lo mostré hace poco, por eso está ahí arriba. Este, bueno, tiene la funda. Este es un Euro Bootleg, según... ¡Ay! Quería empezar este video, perdón. Paréntesis.
quería empezar este video y no lo hice, agradeciendo a Guido. Y hoy estamos con Chile, porque Music Jungle es de Chile. Y el amigo Guido del canal Surcos de Jazz. El excelente canal Surcos de Jazz, con información, con descripción de novedades, especialmente reediciones de discos de jazz, pero también de audio. Nada, una página excelente con un tipo como Guido que se la sabe lunga con respecto al jazz. Se la sabrá también de otros géneros, pero él habla de jazz y ha tenido la deferencia de incluirme en una lista que ha hecho él de páginas que hablan de música y de discos, tanto de habla inglesa como de habla en español, y él me incluyó, y me incluyó a mí dentro de un montón de páginas excelentes y de una categoría, así que bueno, nada, o sea, yo hiper agradecido, me siento un intruso dentro de ese contexto donde el querido Guido me incluyó, y se lo agradezco infinitamente, y no me canso de recomendar, y lo voy a hacer varias veces, el canal Surcos de Jazz para aquel que le gusta, porque es un canal en español que habla con conocimiento de causa de ediciones de jazz y reediciones de jazz y audio. Bueno, nada, y el agradecimiento eterno. Guido querido, gracias. Fontesa es un disco que está excelente, ¿sí? Conserva la funda original y tiene algún que otro signo de uso. No está perfecto, no está como nuevo, está excelente. ¿De acuerdo? Pero no tiene ningún signo de uso, es una reedición. Es una reedición que fue escuchada, fue usada y ahí está excelente. ¿De acuerdo? Eso es importante entenderlo, que un disco excelente no tiene que tener ruidos. Puede tener alguna cosita muy pequeña, ¿de acuerdo? Porque ya vamos a llegar, vamos a llegar un poquito más allá. Vamos a llegar al Very Good Plus, VG+. Si entramos en páginas de compraventa de discos, nos vamos a encontrar con el VG, B corta, G, más, muchas veces, porque es el estado, se podría decir, más ansiado. Es el estado donde vamos a encontrar la mayoría de los discos y es el mejor estado quizás posible dentro de los discos usados de época. Según la página Music Jungle, la mayoría de los discos usados que circulan por el mundo se encuentran en este estado. Está hablando del Very Good Plus, Very Good más, muy bueno más. Las marcas de uso comienzan a ser evidentes a partir de este estado, tanto en los discos como en las tapas. Una tapa VG+, puede tener escrituras mínimas en algún sector. Un disco en estado VG+, presenta, ay, se me puso una cosa acá, marcas de uso, y también puede tener ruidos intermitentes. Ruidos intermitentes al reproducir, pero estos ruidos deberían reducirse al mínimo. Si los ruidos interfieren con la escucha, el disco no podrá calificarse como VG+, ¿de acuerdo? Un disco VG+, puede tener algún ruido intermitente. Veamos si yo tengo alguno. Acá yo tengo discos VG+, tengo la mayoría. Mirá, hace poco te hablaba de este disco de Rubén Rada. Disco de Rubén Rada, signos de uso en la tapa, un disco de época, un disco que a simple vista se ve en muy buen estado, se ve bárbaro, y tiene algunos ruiditos intermitentes, tiene signos de uso. Es un disco que fue bien usado, es un disco cuyo dueño anterior lo cuidó, lo usó, y evidentemente fue usado en un equipo de buena calidad, con una buena púa, con un buen peso. No fue reproducido en equipos de baja calidad, por eso el disco se conserva bien. Los ruidos que puede tener son intermitentes, de poner, de sacar el disco, de alguna cosa que pudo haber pasado. No olvidemos que el disco en definitiva es un cacho de plástico, y ese cacho de plástico con el tiempo se va deteriorando, aunque lo cuides mucho. Un disco de 1980 a esta altura puede tener deterioros, ¿sí? Y este disco de Rubén Rada lo tiene, y ese disco de Rubén Rada es VG+. Pero atenti, yo hace poco tuve en una página de Facebook una discusión con un usuario que le respondía a otro que se quejaba de los precios de los discos. Claro, quejarse de los precios de los discos usados hoy es moneda corriente debido a que justamente los precios son terribles. Pero se quejaba de los discos que tenían fritura y que eran calificados como VG+, y que ponían precios excesivos. Y este usuario le responde: pero querido, dice, el VG+ tiene fritura, le dice.
Y yo le respondo a este usuario y le digo, y la verdad que no, un disco VG más no tiene fritura. Y bueno, este usuario se lo tomó en serio y me empezó a responder. Y él me ofrecía fuentes que decían exactamente esto. Hablaba de ruidos intermitentes que no deben interferir con la escucha. Y yo lo que intenté explicarlo hasta que me cansé fue que la fritura no es un ruido intermitente. De ahí viene el término fritura, que algunos llaman lluvia, que es un ruido constante, que es un ruido parecido al que vos escuchás cuando haces papas fritas. Es un ruido permanente que interfiere en la escucha y que se escucha en forma permanente. Es una fritura. No son ruidos intermitentes, pequeños clics que suceden cada tanto y que, bueno, pueden aparecer o que pueden quizás en los silencios tener un leve roce. La fritura es constante. Entonces, bueno, esta persona consideraba a la fritura como un ruido intermitente, casual y aislado. Por cierto, lo tildé como para saber que esta persona, que por supuesto era un vendedor de discos usados, no debo comprarle porque él me va a calificar como VG más un disco que está VG o menos. ¿De acuerdo? Pero bueno, es importante entender esto y entender que cuando a vos te ofrecen un disco VG más, muy bueno más, ese disco no tiene que tener fritura, tiene que escucharse bien, puede tener desgastes, es un disco usado en un estado normal, es un disco usado que fue usado por alguna persona que lo ha cuidado, que lo ha tenido en su sobre original, que lo ha mantenido en buenas condiciones, puede tener algo de ringware, la tapa es esa marca redonda que se llama por tener guardado, puede tener signos de uso, pero el disco tiene que escucharse bien, porque aparte, esto es una cuestión de sentido común. Un disco very good más quiere decir un disco que está más que muy bueno, y un disco más que muy bueno no puede tener fritura. Es lógico. Después de esto ya tenemos el very good. Por eso yo digo, esta escala está bastante bien. Y a ver qué tiene. Ay, esto estoy manejándolo como una tablet y en realidad es una netbook. Tenemos el very good. Very good más, very good. Por eso esta separación me parece bien. Las marcas presentes en un disco VG más se acentúan en un disco VG. Las tapas comienzan a mostrar desgaste y pueden presentar escrituras, arreglos con cinta, etc. A partir del estado VG comienza a evidenciarse un círculo alrededor de la tapa, es el famoso ringware. Que bueno. Ay, si tuviera alguno acá, mira, este tiene un poquito. Este de UK tiene un poquito de ringware. Así que esta tapa podría estar VG, podríamos decir. Aunque el ringware es muy leve, pero podría estar VG. Pero bueno, no quiero ponerme a buscar para no lo busqué antes y no quiero ponerme ahora a perder tiempo mientras estoy haciendo el video. Un disco VG presenta ruidos que no son intermitentes sino continuos. Acá sí podemos encontrar lo que se puede llamar una fritura. Mientras que esa fritura sea leve, porque el disco es muy bueno, no puede tener una fritura que tape la música. Presenta que no son intermitentes sino continuos, que se acentúan en los silencios entre tema y tema, fade in y fade out, o en momentos silenciosos del disco, lógicamente entre tema y tema, cuando el tema está bajando de volumen porque termina, al principio del lado A o del lado B. El disco empieza a tener algunos ruidos, empieza a tener un roce, o lo que llamamos lluvia, llamamos fritura, y eso interfiere, y eso ya va en gusto del comprador. Depende los discos, por eso yo digo, a veces, mira, yo acá, como para poner, pero vamos a llegar a este disco primero. Acá está la diferencia entre VG y VG+. Por eso un disco VG+, en Discogs la categoría Excellent EX, Excellent no está. El disco pasa de Near Mint, pasa a Very Good más. Así que la categoría es, así que un Very Good más sería un equivalente excelente y es un poquito menos que como nuevo. Por lo tanto está clarísimo. Y ya VG empieza a tener ruidos. Por eso la calificación VG, ya ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado para saber que ese disco ya presenta algunos ruidos continuos y alguna interferencia en la escucha, que de acuerdo a nuestra sensibilidad nos va a influir o no. Y también tiene que ver con la importancia que tenga el disco. Discogs también establece para estas categorías, como otras páginas también lo hacen, una escala de valor monetario. Ellos, por ejemplo, te marcan que el VG más se debe vender a un 50% menos del valor del disco nuevo. Eso es muy subjetivo y el valor del disco, ya sabemos, no solo depende del estado, sino de cuál sea la edición, si se trata de primera edición, si se trata de una reedición, de su antigüedad, de la rareza que haya en esa edición, de lo difícil que sea de conseguir, del grupo que sea, en fin.
Hay un montón de factores. Pero cada disco tiene un valor en un excelente estado. Y a partir de ahí vamos mejorando o empeorando el valor de acuerdo al estado. Por decirte algo, Kiss es un grupo que está muy valorado, por lo menos acá en Argentina, los vinilos de Kiss están muy valorados. No, el sello Casablanca no los ha reeditado, hay muchas ediciones importantes de Kiss, hay discos japoneses, hay muchas ediciones de Kiss y todas son muy bien consideradas y tienen mucho valor. Pero no podemos, ahí es donde tiene mucho que ver el valor del disco. Un Dynasty, por ejemplo, que acá en Argentina se vendió como pan caliente, es muy probable que se encuentre en un estado bastante jorobado, con bastante ruido. Bueno, hay que chequearlo. Y ahí es donde tenemos que saber bien que un disco G de Dynasty no puede valer lo mismo que un disco excelente, porque va a tener ruidos y porque fue un disco muy usado en la década del 70 cuando Fui hecho para Marte se ponía cada 10 minutos. Good, de very good bajamos a good. A partir de esta categoría comprar es un riesgo, y estoy de acuerdo. Los discos en estado G tendrán ruido continuo sin saltos. La tapa se ve deteriorada por el uso y puede contener cortes, marcas, arreglos, etc. El valor del mercado de un disco G se reduce a un porcentaje bajo, aunque no mínimo. En Music Jungle evitamos vender discos en este estado. Está bien, en realidad muchos discos en estado G van directamente a las bateas de oferta. Por eso también tenemos que ser inteligentes cuando vamos a comprar. Yo ya alguna vez te hablé de algunos discos que yo he comprado a precios ridículos con respecto a lo que significaba. Yo tengo por ahí una edición de Animals que compré a un precio baratísimo, que en su momento fueron 200 pesos, que quizás hoy serían como si fueran 1000 pesos. Y yo sabía que ese disco no podía estar bien porque Animals es un disco que vale mucho dinero. Entonces lo compré a ese precio de super oferta, sabiendo el riesgo que corría. No puedo ser tan iluso de pensar que un vendedor de discos, creo que lo compré en Parque Centenario incluso, los vendedores saben lo que están vendiendo, que un Animals de Pink Floyd pudiera estar en un 20% de su valor real sin ningún problema. Finalmente ese disco sí tenía un par de ruiditos al principio del lado B que joden, pero que evidentemente hacen que el disco esté en una condición G. Por más que el resto se escuche bien, esos ruiditos que tienen hacen que el disco baje su valor. Por eso yo lo compré a ese precio y yo tengo que saberlo. Los milagros no existen, y mucho menos en el mundo esto ya lo he repetido varias veces, en el mundo de la compra-venta de vinilos usados. Por lo tanto, cuando vayas a comprar discos, la calificación G ya te está diciendo que no es un disco que quizás lo puedes comprar si te interesa mucho la edición. ¿Ves? Por ejemplo, mira, yo tengo este Equinoxio lo tengo de época, y es de la época que nosotros pasábamos música, y este disco venía, este disco ha pasado las mil y unas. Las marcas superficiales de este disco no las puedo nombrar. No tiene rayas, no tiene cosas jodidas, no tiene cosas muy graves, aunque quizás ahora... Pero es un disco que tuvo mucho uso, y ese uso redunda en un ruido constante, en una lluvia permanente, en un ruido permanente en el disco, suave, a veces por momentos. Pero bueno, es un disco que está en estado G, no salta, fue cuidado, entre comillas, por lo que podría cuidar un disco un chico de 15 años. Un disco G, un disco en buen estado, no presenta saltos, no presenta roturas, está entero, se puede escuchar y se puede escuchar. Por ahí tengo también un Desayuno en América de Supertramp, Desayuno en América, Breakfast in America de Supertramp, que lo compré también muy barato y sabía que, bueno, tiene un disco que tiene fritura constante. Lo que pasa es que ese disco en la edición nacional tiene un sonido tan excelente que se deja escuchar. Aún así, vale lo que lo pagué, no vale más. Y comprarlo es una decisión de cada uno. Cuando compro este disco, Herbie Hancock y Chick Corea, esta es una maravilla, de la que ya te hablé, porque lo tengo siempre a mano este disco doble con conciertos de piano acústico. Este es el segundo que compré, pero el primero que compré lo había comprado por Mercado Libre, y el vendedor me decía impecable. Yo incluso le pregunto antes de comprarlo, y el vendedor me reitera que está impecable, pero después cuando lo compro, 3 de los lados estaban impecables, pero el lado A tenía unos ruidos, en una parte tenía unos ruidos, unos toques, es como si lo hubiesen apoyado ahí, no sé, un cenicero. Así que durante 5 o 10 minutos del lado A se volvía inescuchable. Y simplemente lo devolví. Cuando lo voy a devolver, el vendedor me dice, bueno, el disco estaba de acuerdo al precio.
Bueno, me lo hubieses dicho antes, cuando yo te pregunté en qué estado estaba, me hubieses dicho, mirá, el lado uno está hecho mierda, pero yo te lo cobro por eso más barato. Si vos me decís que el disco está impecable, el disco está impecable. Como te decía, como las plataformas a veces te protegen, el disco simplemente lo devolví, pero es un garrón, porque yo lo había retirado a domicilio, tuve que ir a llevarlo, en fin. Después lo conseguí, perfecto. Es el que hace parejita con este otro, este lo tenía de antes. ¿Sí? Ah, y acá separé este, que te lo mostré hace poco también, este disco de Jack Nitzsche, como para también entender lo que la escala Goldmine significa y lo que puede significar en cada disco. Este es un disco difícil de conseguir, pero tampoco es un disco extremadamente buscado porque poca gente conoce la trayectoria, la extraña trayectoria del músico Jack Nitzsche, del cual yo te hablo en otros videos. Pero es un disco del año 1963 al que tenemos que estar atentos con la descripción, con la calificación Goldmine que el vendedor pueda poner, porque es un disco que con 50 años encima, qué tan perfecto, qué tan near mint puede sonar, qué tan excelente. Un VG más, bueno, este disco es casi milagroso por el sonido que tiene, es realmente un muy buen sonido, pero incluso un G más, un bueno más, podría ser una buena calificación para un disco que queremos tener y que es muy difícil conseguirlo en un estado que no tenga ningún ruidito. Así que bueno, estos son todos los factores que tienen que ver. Y esto es una guía que pretende ayudarnos a entender lo que significa la escala Goldmine. Vamos terminando porque esta escala Goldmine después del Good llega hasta el final y llega hasta F o P, ¿sí? Fair o Poor, F o P, que es aceptable o malo. Todos los discos que presenten saltos, dobladuras, roturas, que impidan la correcta reproducción, se califican como F/P. Y su valor de mercado es ínfimo. Son discos que no tienen valor, discos que están rotos, discos que tienen rayas, discos que tienen roturas, que son muy difíciles de reproducir y que a veces uno compra porque quizás la tapa está en mejor estado y reemplaza otra tapa que está mal, o porque simplemente quiere tener algún tipo de edición. Y son discos que, bueno, en general hay que entender que si se venden tienen que venderse a un precio ínfimo con respecto al valor del disco en el mercado. Y acá es donde entra también esto que te decía, ¿no? La calificación que cada vendedor le pone al disco y como los discos que están en muy mal estado prácticamente no tienen que ser considerados. Por eso te digo, siempre de VG más para arriba. Y si sos vendedor de discos, mi consejo es no hacer como esta persona con la que discutí en este grupo de Facebook y tratar de entender bien qué es una fritura, qué es un salto, qué es un click, un pop, cuáles son los defectos que tienen los discos, escucharlos y calificarlos para que esa calificación esté de acuerdo con el verdadero estado del disco y que la persona que te compra esté contenta, porque de esa forma te va a seguir comprando discos. En mi discografía tengo discos en todos los estados. Discos en mal estado los he ido regalando o tirando o incluso he hecho combos de discos muy buenos pero que estaban en mal estado. Hay veces que, por ejemplo, en sitios de venta te ponen un disco, un Matching Head de Deep Purple, por ejemplo, te ponen que está F porque está en mal estado porque tiene un par de saltos, pero después te ponen saltos en tema 1 y 3 y el resto muy bueno. Quiere decir que el disco se escucha bien, pero tiene un par de saltos. No deja de ser una aclaración necesaria, ¿no? Por eso el precio te tiene que se tiene que elevar mucho, ¿sí? Y después tenemos otros vendedores que te ponen el VG más, o sea, 2 signos más. Son calificaciones que no existen. Yo entiendo, tratan de darte a entender que es más que muy, muy bueno. Es casi excelente o casi como nuevo. Bueno, no hace falta. Un disco está más que muy bueno, que es un VG más, o está excelente, o está como nuevo. Y si está cerrado, está nuevo. Y así es como seguimos por la vida comprando discos con el dinero que nos queda en estas crisis actuales, en esta falta de guita, pero aún así tratamos de seguir incorporando cosas a nuestra biblioteca musical, a nuestra colección. Y para eso es importante entender cómo funcionan las calificaciones de
los estados de los discos. Espero que te haya servido, que te haya interesado, principalmente que te haya sido entretenido ver este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.